Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al señor ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Vamos a referirnos justamente al tema de la cultura, la situación que se vive en este importante sector del país en el marco de la COVID-19, pero empecemos, señor ministro, refiriéndonos al premio Eugenio Espejo, cuyos ganadores fueron dados a conocer el pasado día domingo. Álvaro Manzano Montero en la categoría Arte y Cultura, el escritor Juan Valdano Morejón en la categoría Literatura y la botánica Katia Susana Romo Lerux en la categoría Ciencia. Coméntenos cómo culminó esta selección, este honor que es muy importante dentro del país, pero que fue también materia de preocupación y de protesta por un sector de los actores culturales. Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Amigos oyentes, un saludo cordial. Efectivamente, el presidente de la República hizo pública pues su selección para los ganadores del premio Eugenio Espejo de este año. Hay que recordar que este es un premio que lo entrega y lo elige directamente el presidente de la República. Ha sido así en todas sus ediciones desde 1975. Este año es un premio que se entrega además de manera bianual desde el año 2012. Este año se constituyeron las ternas como corresponde, como se establece por decreto. Es una terna por cada una de las 3 diferentes categorías que se le presentaron al presidente. Fueron 9 candidatos, entre los cuales Gustavo ya has mencionado quienes han sido los ganadores de este año. Creo que es importante destacar que nunca hubo tanta expectativa con respecto a la entrega de este premio, que es el máximo reconocimiento que entrega el Estado ecuatoriano en el arte, la cultura, la literatura y las ciencias. Esto se refleja en el hecho mismo de que tuvimos casi 200 postulados para este premio. Despertó mucha expectativa, como digo, y me parece que efectivamente llega en un momento convulsionado el anuncio de los premios, pero sin embargo estamos, creo yo, complacidos con el nivel de atención que ha tenido en la ciudadanía. Señor ministro, muy buenos días. Sería importante conocer algunos detalles adicionales de estos más de 200. ¿Cómo se procede para la elaboración de ternas? Pudimos ser parte, conocer de un importante proceso de recolección de firmas, por ejemplo, que venían haciendo cada uno de los postulantes, de los interesados, sus amigos, sus familiares. Pero, ¿cuál es el proceso para escoger de estos cerca de 200 a 9 nombres que a la final participarán de estas ternas, y a su vez quién y cómo se elige de estas ternas quién va a recibir finalmente este reconocimiento? Sí, buenos días, Rosana. Efectivamente, de estas postulaciones, que fueron casi 200, 199 para ser precisos, el requisito es muy sencillo, es simplemente una carta dirigida al ministro de Cultura con una hoja de vida y los certificados que demuestren que al menos hay una trayectoria de 25 años, que es condición necesaria para estar postulados al premio. De estos 199 postulados se genera un comité de selección que está conformado por CENESID, por Cancillería, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un miembro de la sociedad civil, y está presidido por el Ministerio de Cultura. Entre estas 5 instancias se analiza las postulaciones y se le entrega al presidente 3 nombres por cada una de las categorías, de entre los cuales el presidente elige. Este es un premio elegido por el presidente. Poniéndonos en el momento actual, señor ministro, una serie de observaciones se ha hecho sobre Ecuador. Se le ha señalado como uno de los países que menos medidas contracíclicas ha puesto en marcha
en esta época de la pandemia en comparación con otros países de la región, incluso del mundo. Esto debido probablemente a la profunda crisis económica que está viviendo el país, a la falta de dinero, a la falta de liquidez en el sector público, y allí es donde ingresan ciertos programas que se intentan poner en práctica desde diversos ministerios. Antes de referirnos al tema cultura en particular, muchísimas observaciones se han recibido aquí en la ciudad de Cuenca, incluso denuncias concretas sobre el programa Reactívate Ecuador, por ejemplo, que ofrece créditos con bajo interés desde el Banco del Pacífico. De varias personas que se han comunicado con este medio de comunicación señalan que se busca el más mínimo pretexto para dejarlos afuera por múltiples razones, y es una queja de carácter generalizado. Cierto es que hay unos pocos, quizá contados con la mano, beneficiarios de este tipo de crédito, pero señalan que se trata casi de una pantomima para dar la idea de que el gobierno en realidad está haciendo algo en este sentido, pero no lo hace de forma efectiva. ¿Qué pasa con el sector de la cultura? Le preguntamos a usted, que también tiene su programa, entendemos que se llama Cultura en Movimiento para la Reactivación de la Cultura. ¿Cómo está este programa llegando a los artistas ecuatorianos? Que el día de ayer ya estuvieron invitados varios actores culturales, dirigentes y exdirigentes de la cultura, y la queja unánime fue de que se estaba pasando por la situación más extrema en la historia reciente, en la historia contemporánea de precariedad laboral en el sector de la cultura. Sí, en el sector de la cultura debo decir que todo lo contrario, Ecuador ha realizado acciones contracíclicas importantes, contundentes, que son reconocidas incluso en la región. Tenemos, por ejemplo, acciones concretas en reducción de pago de impuestos para el sector artístico. Está activado el IVA cero para servicios artísticos y culturales, como decía el presidente en su anuncio de los premios. A partir de este 20 de agosto, finalmente podremos tener activo un proceso mediante el cual todos los patrocinios destinados a arte y a cultura puedan ser descontados y generen un ahorro cuando se realice el pago de impuestos para quienes los realicen. Los emprendimientos artísticos y culturales no pagan impuesto a la renta durante un periodo especial. En el caso de la SOAI son 7 años los cuales no pagan impuesto a la renta los nuevos emprendimientos en arte y cultura. Tenemos créditos especialmente diseñados para artistas y gestores culturales desde BAN Ecuador, que se llaman Impulso Cultura, que funcionan de manera específica para la actividad artística y cultural, que tienen tasas de interés baja, pero además la posibilidad de tener periodos de gracia extensos al inicio, hasta 3 años para capital de inversión, 10 años plazo para terminar de pagar el crédito. ¿Puede darnos, señor ministro, sobre este programa de crédito, por ejemplo, de Ban Ecuador, que usted está mencionando, algunas cifras sobre cuántos artistas han sido beneficiados en Ecuador? Son más o menos $700,000 los que se han entregado ya en los créditos de Ban Ecuador. Este es un producto que no es nuevo, lo lanzamos a finales del año pasado, y que evidentemente en esta situación de pandemia, en donde efectivamente está el sector del arte y la cultura viviendo un golpe dramático, como muchos otros sectores productivos, pero tal vez la relación que hay entre las actividades artísticas y la necesidad de tener públicos hace que sea aún más difícil la situación para el arte y la cultura, pero estos créditos están funcionando. Y después tenemos... Quizá, señor ministro, es que es muy importante tener datos concretos, porque le decía, hay varios anuncios sin duda del gobierno en diversos ámbitos, no solamente en la cultura, de estas actividades contracíclicas o estos programas contracíclicos, pero es muy poco lo que llega. Esa es no solamente la sensación, es la denuncia que hace la gente. En el marco de la pandemia debería preguntarle cuántos artistas han sido beneficiados en este programa, pues usted señala que es algo que estaba ya en vigencia desde hace aproximadamente un año.
Sí, puedo conseguir, no tenemos el dato exactamente en la pandemia, sabemos qué es lo que está sucediendo en el sector del arte y la cultura durante la pandemia. Son alrededor de 70 millones de dólares los que ha perdido o dejado de percibir el sector del arte, la cultura, el entretenimiento durante la pandemia. Sabemos que los créditos están activados, sabemos que el presidente ha vuelto a anunciarlos, están disponibles desde Ban Ecuador. Como digo, tiene una serie de requisitos que son especialmente diseñados para artistas y gestores culturales, como por ejemplo, no se hace un chequeo que tiene que ver con condiciones de un ecuatoriano en situación de productividad normal, sino que aquí una de las condiciones que suplantan eso es pertenecer al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. ¿Por qué es esto? Porque los artistas en general no tienen un sueldo fijo, no tienen un empleador que le permita llenar los formularios que normalmente se piden para este tipo de créditos. Esto es suplantado, este tipo de requerimientos crediticios es suplantado por el hecho de ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. El RUA, que es una herramienta fundamental que además durante este periodo de pandemia ha mostrado su efectividad no solamente para la entrega de créditos, sino también para la obtención de salvoconductos, para la utilización de protocolos especialmente diseñados para actividades artísticas y culturales, para la postulación a fondos concursables. Uno de ellos, ya lo he mencionado, el Cultura en Movimiento, Emerge 2020, que ya está beneficiando con $1 millón solamente esa línea a cerca de 80 proyectos de diversa índole. Entonces, el crecimiento en estos tiempos de pandemia ha sido casi de un 50% con respecto a la cantidad de artistas y gestores culturales inscritos antes de que comenzara la pandemia. Lo cual permítame, sobre estos programas que usted está señalando, señor ministro, y lamentablemente no tenemos mucha experticia en el ámbito cultural como lo tienen otros colaboradores de este medio de comunicación, pero sí hemos conocido de que en estos programas, por ejemplo, que usted menciona, entre las exigencias está el de que debe participar decenas de personas, enormes equipos de personas que dificultan, que obligan a los artistas, a los actores culturales más bien en buscar soporte, simplemente para cumplir con las formas, pero que en realidad no se está beneficiando a todos estos participantes. Es una queja que también se ha hecho llegar a este medio de comunicación, es decir, que hay unas normas, unas bases para estos concursos que por una parte dificultan muchísimo y luego dan un esquema bastante distante de la realidad en cuanto al beneficio que se estaría dando para el sector. No, es todo lo contrario. Hemos cambiado totalmente el esquema de postulación de una manera sencilla, que pueda ser primero realizada toda en línea, que no requiera de ningún trámite, de ninguna acción presencial, para que todos los artistas y gestores culturales lo puedan hacer desde cualquier lugar. Son 7 proyectos en lo que va de entregado el fondo de la SUAY, que están siendo financiados por estos fondos no reembolsables, y el único requerimiento es que la construcción de estos proyectos esté basada en una declaración que se hace en línea de cuáles son los participantes en este proyecto. ¿Para qué hacemos esto? Para que los proyectos, este dinero, esta posibilidad de ingresos, le llegue a la mayor cantidad de trabajadores del arte y la cultura. En lo que va de las líneas que son, en los proyectos aprobados, son cerca de $820,000 de este millón, se está beneficiando a casi 1.200 trabajadores del arte y la cultura. ¿Cómo logramos esto? Con este mecanismo de inscripción a los proyectos. ¿Qué sucedía en años anteriores? Un artista presentaba un proyecto, recibía el dinero, pero no había control acerca de cómo decidía repartir ese dinero entre técnicos, trabajadores de la cultura, artistas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo aquí? Llegarle a todo ese equipo, a todo ese personal de apoyo que en este momento está en una situación de mayor complejidad y que necesita ingresos que vienen de estos fondos concursales, que aparte los seguiremos entregando, seguiremos sacando líneas de aquí a lo que termine el año.
Cultura en Movimiento tiene un presupuesto inicial de $1 millón y lo estamos extendiendo en $500,000 más, gracias al éxito que esta línea ha generado en el sector. Señor ministro, el sector de la cultura ya venía seriamente afectado antes de la pandemia, y la pandemia sin duda alguna lo que hizo fue precarizar aún más al sector cultural, que además hoy se enfrenta a nuevas formas de exponer, de mostrar, de difundir su arte. Hoy las artes, la cultura están mediadas sin duda por las nuevas tecnologías, ante la imposibilidad de tener actividades y acciones de carácter presencial, como son el cierre de los museos, el no poder hacer conciertos, el cierre de las galerías y etcétera, los espacios físicos que se utilizaban antes para el desarrollo, el exponer todas las actividades y prácticas artísticas y culturales. Sin duda alguna, el arte y la misma cultura se han visto obligadas además a repensarse en estas épocas, en estos tiempos sumamente complicados. Eso ha llevado, como decíamos, a una precarización aún más profunda, y un artista que está precarizado no tiene tampoco la posibilidad de acceder a un crédito frente a la imposibilidad posterior de pagar sus obligaciones. Claro que hay estos créditos no reembolsables a través de los concursos a los cuales usted ha hecho referencia y que no han surgido con la pandemia, sino que ya existían. ¿Qué otras herramientas, qué otras formas se ha pensado desde el gobierno para poder cumplir, contribuir con este derecho humano, además, que es el del ciudadano de poder consumir y del poder acceder al arte, a la cultura, que además vemos que se han convertido en herramientas esenciales frente al encierro, a los miedos? ¿Cuáles son estas nuevas formas de mirar la cultura y sobre todo de apoyar en estas condiciones? Sí, Rosana, efectivamente ese es el mayor desafío. Encontrar la manera en la cual podamos repensar los teatros, los museos, los conciertos, los cines, etcétera. Para ello, primero, el Ministerio de Cultura ha generado una serie de protocolos que permiten realizar estas actividades de manera segura o sin mayor riesgo a la salud. Hay que encontrar este equilibrio entre prevenir y cuidar la salud, que es la prioridad uno del gobierno con respecto a esta situación, pero encontrar el equilibrio, digo, en la reactivación económica. No podemos simplemente quedarnos encerrados. Y para ello, como te digo, ha habido una serie de protocolos que se han generado en el Ministerio de Cultura, pero que no son suficientes. Por ejemplo, se puede realizar actividades en teatros, en cines, en auditorios con butacas numeradas, pero en los cantones que estén en amarillo al 30%, lo cual termina siendo una solución que de alguna manera genera una oportunidad, pero no va a ser una solución que sea definitiva para este sentido. Y para lograr alternativas distintas hay que repensar todos estos espacios. Para ello, el Ministerio de Cultura y Patrimonio está lanzando el 21 de agosto, lanzaremos una línea de fomento para la realización de una hackathon que invita a todos los sectores de la innovación, de la creatividad, del emprendimiento, del arte, de la cultura, pero también de otros sectores, de la tecnología, de la medicina, del diseño industrial, etcétera, para repensar, para buscar alternativas que, como tú dices, efectivamente solucionen de manera estructural esta situación que parece ser no va a terminar pronto y va a instalarse como una manera de vivir. Efectivamente, el sector del arte y la cultura es un sector precarizado. Los trabajadores del arte y la cultura han sido históricamente precarizados con instituciones del Estado que poco o nada han hecho por este sector. Es uno de los grandes desafíos que tiene el Ministerio de Cultura y que además en las pandemias, en las crisis, los sectores más vulnerables sin duda son los que más afectados se ven. Es un gran desafío, tenemos que encararlo, estamos buscando alternativas, herramientas desde los créditos, desde los incentivos tributarios, desde la posibilidad de generar ingresos del sector privado hacia los artistas y gestores. Tenemos las líneas de fomento, las hemos reordenado y las estamos poniendo a disposición, pero si no repensamos
todo la manera en la cual circulan los servicios y los bienes artísticos y culturales serán soluciones paliativas y no estructurales. Señor ministro, con mucha frecuencia encontramos nosotros brechas bastante grandes entre el discurso oficial y lo que está sucediendo con los actores en las diferentes ramas, y este es el caso también de la cultura. Usted se ha referido a esto. Usted luchó en el pasado, antes de ser parte del gobierno, no lo digo que no lo haga o que no lo intente ahora, pero luchó justamente contra estas situaciones. De lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, dice el refrán. El día de ayer estuvieron en el programa que hemos hecho ya, Relación de ADN, Montserrat Tello, una exconcejala siempre involucrada con la cultura, actualmente directora ejecutiva del Museo Pumapungo. Estuvo Cristóbal Zapata, exdirector de la Bienal Internacional, Tamara Landívar, directora de Cultura del GAD, Martín Sánchez, director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, y realmente lo que se tuvo fue un enorme lamento de la cultura, de estos representantes de la cultura, por la situación absolutamente crítica que se está viviendo en este ámbito. Quisiera, aprovechando este contacto directo con usted, hacerle una invitación pública, señor ministro, para que el próximo día miércoles, en este mismo programa que tendrá una segunda edición, pues no pudieron en el tiempo que se dedicó tratar a fondo debido a tantas aristas que tiene el tema, van a continuar discutiendo esto el próximo día miércoles. ¿Podría usted, señor ministro, integrarse a este foro y conocer de parte de los mencionados estas preocupaciones tan directas? Y ojalá en ese día, estadísticas en mano, pueda usted contarles a los actores culturales qué es lo que está sucediendo con el sector. Sí, por supuesto. Podemos sin duda buscar la manera de agendar esto. Yo en principio no tengo la agenda aquí, pero en principio me animo a decir que sí. Sería miércoles aproximadamente 11 de la mañana. Ya harán la coordinación respectiva con usted, señor ministro. Sí, pero con todo gusto. Es fundamental la comunicación, y el Ministerio de Cultura mantiene comunicación permanente, contacto permanente con artistas, gestores, con la gente para quien nosotros estamos trabajando y buscando alternativas. Es para mí sorprendente también la desconexión que hay muchas veces entre artistas, gestores culturales, trabajadores del arte y la cultura en general, y las acciones que realizamos desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta desconexión genera pues desconocimiento acerca de programas, de incentivos, de acciones que se realizan desde el Ministerio, malas concepciones, y mientras más podamos nosotros aclarar esta situación, conversar acerca de las posibilidades que existen, pues siempre es mejor. Las redes sociales a veces hacen un trabajo, le hacen flaco favor a la comunicación, y uno se pega de algo que leyó en Facebook, ve que se han repartido $10 millones para cantantes, ve que hay cosas que no tienen ningún asidero, y la gente a veces se queda con esas impresiones. Entonces, más bien, agradezco la invitación, Gustavo, para juntarnos y explicar de primera mano las cosas que se están realizando, que pues evidentemente tenemos los datos, tenemos la construcción apegada a la realidad de lo que está sucediendo en arte y cultura, que es una situación dramática, ¿no? No hay que engañarse. No he venido yo aquí a decir que la situación de los trabajadores del arte y la cultura en nuestro país está solucionada, para nada. Es una situación que, como he dicho, venía precarizada de décadas, y que además estamos viviendo probablemente la crisis económica más importante que se recuerde de nuestra historia republicana, y esto complica aún más las cosas, pero tenemos herramientas, tenemos alternativas. El sector del arte y la cultura es un sector complejo además, porque también hay que entender que cómo define uno que una propuesta artística es más valiosa que otra propuesta. Ya lo hemos visto con los premios Eugenio Espejo, cómo ha habido sectores que han reclamado porque tal o cual personaje no está candidatizado o tal persona no ganó. El arte y la cultura tiene siempre dos condiciones que hacen complejo este sector.
Uno es que es un sector crítico, contestatario, porque así es el arte es contestatario siempre, el arte va contracorriente y así debe ser. El arte siempre cuestiona, ¿no? Se repiensa, destruye lo anterior, solo así se puede crear. Y la segunda condición es que es subjetivo. Si dos personas se ponen a discutir perdón, acerca de si una propuesta artística es de calidad o no, no hay manera de llegar a un acuerdo desde los argumentos o desde la discusión objetiva. Hay una dosis subjetiva muy importante en esto. Por eso también hay reclamos de artistas y gestores que no entienden por qué su obra no ha sido beneficiada, por ejemplo, con un fondo de fomento. Porque hay un jurado que estimó que esa obra no tiene las características o la calidad técnica necesarias para que sea adjudicado un dinero que finalmente es dinero público, ¿no? Y que hay que cuidarlo de manera pues celosa. Así que con todo gusto, Gustavo, será... Muchas gracias. Será muy valiosa su presencia, señor ministro, y la concretaremos. Ahí, señor ministro, también, y aunque nos estamos dilatando más allá del tiempo que estaba previsto para este diálogo, hay también mucha preocupación en el país por lo que está sucediendo con el patrimonio cultural. En la ciudad de Cuenca, esto tampoco escapa a su conocimiento. Están a punto de cerrarse importantes museos. El Museo de las Conceptas, que se encuentra en una profunda crisis ya desde hace muchísimo tiempo. El museo, se me escapa su nombre exacto, antropológico, llamémoslo el historiador Juan Cordero, el Museo de los Metales, que se encuentra cerrado, etcétera, etcétera. Por estos temas del distanciamiento social, la pandemia que está viviendo los museos en Cuenca se encuentra prácticamente a punto de extinguirse, es otro de los importantes temas. Y con respecto a esto y al patrimonio cultural, quisiéramos también preguntarle qué es lo que está sucediendo con esto. Una que otra noticia suelta, preocupante, trasciende a la opinión pública. En la casa del señor Abdalá Bucaram se encontraron bienes culturales y es uno de los casos que se inició en contra del expresidente. Por allí también surgió una información oficial de la Policía Nacional de que en Santo Domingo de los Colorados habían encontrado una cantidad significativa de piezas que sospechaban eran piezas originales de arqueología ecuatoriana, etcétera, etcétera. Y recordamos que usted hace algo más de un mes, casi 2 meses, cuando se discutía sobre el futuro del edificio de UNASUR, había anunciado el traslado de bienes culturales a este edificio, en medio también de una polémica que se generó sobre el tema. Háblenos, por favor, de este tema, que es una más de tantas aristas que de hecho el tiempo no nos va a permitir cubrirlas. Sí, muy rápidamente, Gustavo. Efectivamente, el Ecuador ha tenido, nos encontramos cuando llegamos al Ministerio de Cultura, problemas serios con respecto al buen cuidado de su patrimonio cultural, arqueológico, etcétera. Tenemos problemas a todos los niveles. En Pumapungo, pues ya hemos hecho pública la situación, un mal manejo histórico con respecto... Me olvidaba de mencionar el robo de piezas en Pumapungo también. Muchas gracias por traerlo, señor ministro. Sí, es una suposición, hay que decirlo en términos legales. Hay una presunta desaparición, se ha hecho la denuncia en fiscalía. Esto corresponde, y mira tú, Gustavo, cómo esto demuestra el estado en el cual hemos encontrado las cosas. Unas de esas piezas, incluso el propio INPC, el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, recomienda 2 acciones. Este es un proceso que se inició en el 2017 y que no concluyó o no se pidió que se concluya sino hasta hace pocos meses, en donde se identificó que había unos faltantes. No todas son piezas arqueológicas, algunos son fragmentos. Incluso el INPC recomienda 2 cosas. Uno, que se haga una vuelta, una revisión, una nueva revisión con respecto a la ubicación de estas piezas, ¿no? Lo cual no corresponde. O sea, nuestras piezas deberían estar perfectamente clasificadas todas e inventariadas, cosa que no sucede ni en Pumapungo ni en
en todas nuestras reservas. Eso hay que decirles, es un problema que se acarrea desde hace muchos años y que no vamos a solucionarlo en este gobierno. Probablemente el siguiente, si continúan con el proceso que hemos iniciado, se podrá solucionar, pero es un problema que se acarrea de hace décadas. 2 de esos fragmentos ya han sido identificados. Sin embargo, el protocolo dice que lo primero que hay que hacer es presentar la denuncia ante Fiscalía, cosa que hemos hecho. La pieza que nos preocupa es una gargantilla, me parece, una nariguera de oro, que está desaparecida. Y así como estos problemas, lo mismo sucede. Gustavo, tú hacías referencia a que vamos a llevar toda nuestra reserva patrimonial de los ecuatorianos. Está en un edificio que desde el 2017 está declarado como de un riesgo de más del 90% de colapso frente a una situación sísmica. Estamos hablando de toda nuestra reserva patrimonial de los ecuatorianos, incluido arte colonial, arte moderno, etcétera. Esas son las cosas con las cuales nos hemos encontrado y que estamos solucionando de a poco, con la celeridad que nos permite además la situación económica tan compleja, pero que vamos encarando. Con respecto a los museos, es una crisis mundial la de los museos. Los museos que mencionaste son museos privados, no dependen del Ministerio de Cultura, pero los del Ministerio de Cultura están en la misma situación. ¿Por qué? Porque los museos viven de la posibilidad de tener en buena parte ingresos a partir de sus visitas, de la gente que los visita. Están vinculados al turismo también. Entonces enfrentamos una situación muy compleja que, como decía hace un rato, requiere de repensar, requiere de buscar alternativas novedosas, innovadoras para todos estos espacios, para los museos, para las bibliotecas, para los sitios arqueológicos. Está en la misma situación. Ingapirca, Jaboncillo, tienen esta misma necesidad de tener visitantes que en su mayoría eran turistas y que necesitamos reactivar de alguna manera para que estos sitios arqueológicos, que son de investigación además, como el Parque Arqueológico Pumapungo, puedan retomar sus actividades y cumplir las funciones para las cuales están destinados. Bien, señor ministro, realmente quedan varios temas pendientes que esperamos sean evacuados en mayor medida. El próximo día miércoles estaremos contactándole para la debida coordinación, agradeciéndole mucho por el tiempo que nos ha dado. No, con todo gusto, siempre es un placer. Estamos para eso, es nuestra función rendir cuentas, es nuestra función explicar, es nuestra función aparte corregir a partir de la crítica, identificar los problemas, y con todo gusto pues estaremos el próximo miércoles para ese diálogo y pues solucionar o dar solución y respuestas a las inquietudes de los artistas y los gestores que sean invitados también. Declaraciones del señor ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.